Adelante, Paco. Muy buen día. Hola, muy buen día. Antes, pues me presento, Francisco Escorcia, su servidor. Un par de comentarios, anuncios generales. Eh, este, este coloquio, este programa levantó una gran expectación, una gran expectativa. En la realidad no sé exactamente cuántas personas están conectadas en este momento, pero llegamos a tener más de 600 solicitudes para poder asistir. Esto quiere decir que pues probablemente estamos teniendo un alcance pues bastante halagador, la realidad. Gracias a todos los presentadores, a todos los ponentes. Gracias a todo el público por estar presentes en este evento. Estamos más que contentos. Y también debo decir que este coloquio se nombró como internacional, que aunque todos los panelistas pertenecen al desarrollo farmacéutico de México, pues estamos alcanzando a varios países hermanos en Latinoamérica. Especialmente muchas gracias a ustedes también por compartir pues este momento, tanto a las personas internas de DBA en aquellas latitudes, por hacer partícipes pues nuestros socios comerciales en aquellos lugares. Bueno, ahora vamos con la siguiente charla. Vamos a hablar de propiedad intelectual y específicamente de patentes. Y tengo el enorme gusto de presentar a Gustavo Barranco Hernández. Gustavo es jefe de desarrollo farmacéutico en Laboratorios Senociain. Él es químico farmacobiólogo egresado de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con 30 años de experiencia desarrollando, oigan ustedes, más de 40 medicamentos innovadores, dentro de los cuales, innovadores, simplemente 40 innovadores, dentro de los cuales 3 fueron diseñados para comercializarse en Estados Unidos. Ha presentado alrededor de 26 títulos de patentes nacionales, más de 20 internacionales y más de 10 en trámite en este momento. Pues Gustavo, me da muchísimo gusto iniciar contigo como invitado y debo decir que en este modelo de entrevista, esta será quizás la más parecida a una charla de amigos. Y digo esto porque Gustavo, fuiste mi líder, mi jefe por casi 10 años en Laboratorios Senociain, mi amigo entonces, y ahora también, por supuesto, aunque no nos frecuentamos tan frecuentemente. Y vamos a hablar de un tema especialmente interesante, un tema muy importante y útil si se sabe aprovechar. En particular vamos a hablar de patentes. Como comentario quiero iniciar de que pues al leer yo no estaba tan enterado al momento cuántas patentes, cuántas solicitudes habías presentado, cuántas patentes has solicitado Senociain simplemente llevando tu nombre como parte del cuadro de inventores. Yo dudo mucho que haya en México, en Latinoamérica, quizá alguien con más solicitudes que tu persona, la realidad. Pues, pues bueno, quisiera empezar esta charla preguntándote, ¿qué es propiedad intelectual? Sí, bueno, pues muchas gracias. El agradecido soy yo por que me hayan considerado a compartir la experiencia que tenemos en esta área. Y bueno, la propiedad intelectual lo podemos encontrar, bueno, más bien aclaro, no soy un experto jurista, obviamente. Mi expertise se basa más bien en la parte técnica y de investigación, y que es donde la mayoría de nosotros nos desenvolvemos. Y
lo que quiero es transmitir esa experiencia, ¿no? Para, pues, de algún modo motivar a que despertemos esta cultura de patentes. Y bueno, ya entrando en la pregunta que me haces, Fran, pues la propiedad intelectual es simplemente todo lo que desarrolla nuestro intelecto, ¿no? Ya sea una melodía, ya sea un, eh, una metodología, un programa de computación, algún invento, y sobre todo en nuestra área, ¿no? Que es lo que principalmente trabajamos, pues todo eso es la propiedad intelectual, todo lo que nosotros desarrollamos con nuestro intelecto y que puede de alguna manera protegerse o sacarle provecho, ¿no? Darle una utilidad, ya sea por medio de lo que se conoce como, perdón, bueno, son las patentes, son los derechos de autor y las marcas, ¿no? Principalmente, varía un poco en países, pero en términos generales serían estas tres figuras con las que podemos proteger nuestra actividad inventiva. Correcto, Gustavo. Sí, bueno, pues tenemos ya un marco de lo que es propiedad intelectual y sabemos que hay pues diferentes rubros que son susceptibles de, pues sobre los cuales se puede reclamar algún derecho. Ahora específico sobre una patente, ¿qué es una patente? Sí, bueno, ya en específico hablando de patentes, se trata ya más de la parte técnica, ¿no? Ya no es tanto de la parte artística, sino de la parte técnica. Aquí lo que se protege es una invención, algo que nosotros hayamos creado, pero de la parte técnico-científica, y puede ser principalmente, digo, hay varias formas de catalogarlas, pero principalmente se puede dividir en dos, que sería el modelo de utilidad, que son en específico un instrumento, un equipo, algo que se puede describir cómo funciona y todas sus partes y lo que hace. Y lo que sería ya un invento, que es donde principalmente nos desarrollamos nosotros, ¿no? Que es una metodología para llegar a un producto, a un proceso, etcétera. Así a grandes rasgos sería eso. Y pues lo importante de la patente es que nos va a servir para sacarle provecho a nuestra inventiva. Eso es. Sí, excelente. ¿Por qué patentar? ¿Qué razones nos podrían llevar a concluir que algo vale la pena patentar? Sí, bueno, se me ocurren varias razones. Ahora, el objetivo de una patente, pues, es precisamente el tener una exclusividad de lo que uno haya inventado. Esa sería la primera razón por la que patentaríamos, el poder explotar una idea, un invento, y poderle sacar provecho. Lo que invertimos en desarrollar este invento, este proceso, pues sacarle provecho mediante la exclusividad. Esa sería la primera razón, que no solamente es en el caso de que nosotros produzcamos aquello que inventamos, podemos también, si no tenemos los recursos, licenciar esto que nosotros patentamos. Habrá interés por algunos terceros en querer explotar algo que nosotros hayamos inventado, y pues podríamos llegar a un acuerdo para poder sacar provecho. Esa sería pues principalmente. Otra razón que no está tan directa es el que nosotros trabajamos mucho con genéricos, ¿no? Entonces, muchos de ellos protegidos por patentes. Al nosotros patentar sobre ese mismo producto, por así decirlo, nosotros estamos avisando que no estamos invadiendo una patente, sino nosotros estamos desarrollando algo diferente y propio, y desde ahí estamos garantizando que no estamos, de alguna manera, invadiendo. También esto nos ayuda para un prestigio científico. El tener patentes
habla bien de una empresa, un laboratorio, una persona, porque está demostrando que su espíritu investigador y que está colaborando con la comunidad científica, ¿no? Entonces, se me ocurren esas razones para patentar. Excelente, Gustavo. Ahora, vamos a imaginar, quiero patentar algo, pero no estoy seguro si puedo hacerlo. ¿Qué requisitos son necesarios para que un producto, un proceso, una fórmula, para que algo pueda ser viable de ser patentado? Bueno, aquí lo dividiría en dos partes, ¿no? Una parte que es la parte administrativa, que es qué necesitamos, ¿no? Para patentar. Entonces, pues como en muchos procesos farmacéuticos hay que llenar una solicitud, un formato, presentarlo, en este caso, ante el INPI, que es el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual aquí en México. Y esta solicitud debe de cumplir algunos requisitos, ¿no? Que pues son de forma, que deben de venir los datos del investigador, de la persona que está queriendo patentar, obviamente el título de la invención, la descripción, y acompañarlo con toda la serie de gráficas, fotos, esquemas, lo que sea que apoye o justifique esta patente. Y una parte muy importante que debe de llevar esta solicitud es lo que se llaman las reivindicaciones o los claims, que es donde vamos a describir qué es lo que queremos nosotros proteger, qué es lo que consideramos que inventamos y que queremos proteger para tener nosotros esa exclusividad de la que ya hablábamos. Esto es la solicitud. Entonces, llenas tu solicitud, la presentas con el comprobante de pago ante la propiedad industrial, y ahí hay un análisis inicial que hace el INPI, que es el análisis de forma, en donde va a ver que cumplas con todos los requisitos. Es bien importante que cuando presentemos esta solicitud lo hagamos bien, muy bien, que la revisemos bien, porque si todo sale bien y el INPI la acepta, va a poner una fecha de prioridad, que es la entrada cuando tú presentaste esta solicitud. Esa va a ser la fecha de prioridad. Si algo le faltó o hay que corregir algo y te lo avisan para que hagas esas correcciones, o esas omisiones las coloques, entonces la fecha de prioridad ya va a ser cuando reentregues nuevamente el documento ya con esas correcciones. Entonces, ¿por qué es importante esta fecha? Porque esta fecha es con la que vas a demostrar que si hay mucha gente trabajando en un mismo proyecto y presentan solicitudes semejantes, tú vas a demostrar que lo hiciste primero con esta fecha de prioridad, ¿no? En caso contrario, alguien se te puede adelantar, y aunque tu patente esté bien sustentada, si hay una fecha anterior a la que tú estás presentando como prioridad, pues no se te va a otorgar esa patente. Bueno, ya una vez que pasamos esa etapa de forma, viene lo que es el análisis de fondo, en donde ahora sí ya se hace una revisión exhaustiva por expertos en el área, y ahí debes de cumplir con 3 requisitos principales para que se considere que realmente es un invento y se pueda otorgar una patente, que sería la novedad, sería la actividad inventiva, y sería que sea industrializable, ¿no? Esa idea, que se le pueda comercializar industrialmente. La primera y la última son las más sencillas. La novedad la vas a demostrar pues con la investigación que hagas, con la búsqueda, y lo van a ratificar el INPI. Lo que tú estás presentando como solicitud de patente es algo que no existe en el mundo, ¿no? No solamente en el país donde la estás solicitando, sino esa idea no existe. Eso se puede demostrar.
la parte de la industrialidad, pues en el área que nos desarrollamos, pues es evidente que lo que estemos nosotros intentando patentar, pues se puede industrializar, pero bueno, hay que justificarlo. Lo complicado a veces es la parte de la actividad inventiva, demostrar que lo que tú estás presentando tiene una actividad inventiva. Entonces, a veces se nos complica mucho esa parte. Por ejemplo, siempre los expertos van a intentar relacionar lo que tú estás presentando con lo que ya existe en el mundo, ¿no? En el estado del arte, como se llama. Por ejemplo, tú quieres patentar una tableta de ciprofloxacina efervescente, ¿no? El primer cuestionamiento que te van a hacer, pues si ya existe el ácido acetil salicílico efervescente, pues porque es obvio que puedes desarrollar una tableta de ciprofloxacina efervescente, porque ya existe esto. Ahí es donde tú debes demostrar que no es lo mismo peras que manzanas, ¿no? O sea, no es lo mismo desarrollar, te vas a enfrentar a diferentes problemas, y esto es clave. Algo que puede justificar la actividad inventiva es la resolución de un problema. Entonces, cuando tú demuestras que te enfrentaste a un problema que nadie ha resuelto, como por ejemplo, podría ser el sabor de la ciprofloxacina, entonces, pues sí se puede hacer una tableta efervescente, es obvio, pero que sepa bien, pues quién sabe, ¿no? Entonces, ahí es donde tú vas a demostrar que tu solicitud tiene una actividad inventiva en la medida en que resuelvas un problema, ¿no? Entonces, así Excelente. es. A grosso modo, eso sería, ¿no? Excelentes tips, Gustavo. Sí, bueno, esto tiene mucho que ver con la siguiente pregunta. En el ámbito local, vamos a decir regional, incluso pensando en América Latina, se trabaja predominantemente en medicamentos genéricos, ya que las empresas transnacionales globales son las que acaparan la investigación en moléculas nuevas. ¿Crees que este es un impedimento para hacer investigación en nuestro país, en nuestra región? Sí, no, por supuesto que no, digo. El hecho de trabajar con genéricos no nos impide ni investigar ni a patentar. Por ejemplo, el automóvil, ¿cuántos años tiene? Más de 100 años de haberse patentado, y sin embargo salen patentes nuevas en relación al automóvil. Pues no tan así, pero en la parte farmacéutica igual, aunque haya un medicamento, siempre es factible de mejorar en muchos aspectos, ¿no? El que sea más amigable al usuario, por ejemplo, una tableta que el innovador sale con una tabletota, nosotros podemos hacer una tableta más pequeña, o en lugar de tableta una cápsula que sea más amigable, o un jarabe, nosotros cambiarle el sabor, o etcétera, ¿no? Nosotros, por ejemplo, trabajamos mucho con genéricos, y eso no nos ha impedido tener muchas patentes, bueno, perdón, algunas patentes. Por ejemplo, regresando a la ciprofloxacina, hay varias patentes en relación a una presentación de liberación controlada. Entonces, aún así, el hacer otro mecanismo de liberación obteniendo el mismo perfil, la misma biodisponibilidad del producto, genera una actividad inventiva, genera una novedad, entonces, inclusive una mejora que, bueno, no quiero darnos vallabazos, pero puede ser un mejor producto, ¿no? Un genérico, y también puedes proteger eso porque te va a dar una diferenciación. Pero sí, por supuesto, todo se puede trabajar con patentes en la parte genérica. Además, no nos centremos solamente en un producto nuevo, ¿no? Existen infinidad de campos en los que podemos nosotros colaborar y desarrollar. Simplemente los equipos de disolución que tienen tantos años y que se pueden ir mejorando para que nos den algo mucho más correlacionable con lo que pasa en vivo, ¿no? Porque actualmente no tenemos un mecanismo exacto que nos prediga lo que si un comportamiento in vitro va a ser lo mismo que un comportamiento en vivo. Entonces, todas esas mejoras que podamos hacerle a cuestiones
te digo, hablando de disolución, hablando de reología, no existen así como relaciones directas de lo que nosotros evaluamos a veces con lo que esperamos ya en un comportamiento real, y nosotros podemos ir investigando para lograr mejorar esa correlación, ¿no? Entre muchas cosas. Entonces, sí, la respuesta es un rotundo sí. Bien, bien, Gustavo. Pues mira, has tenido muchos proyectos en tus manos. Háblanos de alguno. ¿De qué patente te sientes más orgulloso, más satisfecho de que hayas logrado pues proteger? Por supuesto, respetando los límites de confidencialidad, claro está. Claro, claro. Pues como en todo, ¿no? Siempre todas tienen su mérito, y todas nos cuesta nuestro trabajo, y sí, pero sí siempre hay, como tú mencionas, algunas que dices, esta sí, me siento bastante satisfecho. Por ejemplo, y regresando a lo de genéricos, ¿no? Existe un medicamento genérico que es la combinación de un diurético y un... se me fue. Bueno, la presentación de este producto, el innovador, es una tableta, y nosotros, para poder hacer un desarrollo, tuvimos que buscar por otro lado, porque es un hipertensivo, perdón, es un hipertensivo con un diurético. Nosotros, para poder registrarlo aquí en México, teníamos que librar esa patente. Comentaba Adriana, siempre hay que estar revisando, porque no solamente la patente de principio activo es la que nos rige, existen infinidad de patentes, hay que ver que no estemos invadiendo ninguna de ellas. Entonces, hay una patente que nos impedía por todos lados poder desarrollar una forma farmacéutica sólida. Así, en resumen, lo que hicimos fue desarrollar una cápsula con contenido líquido, que, bueno, no es una solución acuosa, pero es una cápsula con contenido líquido. Pues no parece ser muy complicado, pero la cuestión es que al ser un medicamento genérico debemos de demostrar la bioequivalencia. Pese a compararnos un sólido con un líquido, debimos de haber desarrollado un producto que tuviera una misma cinética, y lo logramos a pesar de la diferencia de presentación, ¿no? Un sólido contra un líquido. Entonces, de las que me siento más orgulloso de que hayamos podido lograr y patentar, por supuesto. Es un logro. Sí. Bien. Hay la creencia de que patentar es caro. ¿Qué opinas de esto? Bueno. Hola, ¿me escuchas? Gustavo. No sé si solo sea yo, pero ya no te escucho, Fran. Espero que no sea mi computadora, pero la siguiente pregunta es de que se piensa que patentar es caro. ¿Y qué piensas de ello? ¿Me pueden confirmar si Gustavo lo pueden ver o si su servidor es quien está desconectado? Hola. Correcto. Perdió conexión, Inge. Perdió la conexión Gustavo. Bueno, lamento la pequeña falla técnica que tenemos en este momento. Hay una gran expectativa por esta charla. La realidad es que están llegando una infinidad de preguntas. En caso de que Gustavo no, bueno, esperemos que regrese pronto, y me voy a permitir con toda, ahora sí que con toda la humildad posible, el experto en la charla es Gustavo, pero me voy a permitir en su ausencia tratar de continuar y responder algunas de las preguntas las cuales nos están llegando en este momento. Estábamos hablando acerca del costo.
Patentar no es, vamos a decir, bajo el entorno de un particular. Yo, Francisco, yo, Gustavo, yo, Alberto, como individual, quiero patentar algo, probablemente sí sea un gasto oneroso, probablemente sí pudiera considerarse que es algo como que debe de estar muy bien justificado el que yo vaya a explotar esa patente para poder ejecutar ese costo. Porque muchas veces, además de lo que son los costos por el mero trámite per se, el ir a la oficina de solicitud de patentes, colocar mi solicitud y pagar las cuotas que hay ahí, esto para un individual probablemente no es tan caro. Pero esto pocas veces lo hace un individual. Muchas veces se requiere de un buffet o de algún experto, un gestor, que conozca las particularidades del sistema, y esto es lo que puede elevar un poco. Para una compañía, la verdad es que no lo es tanto. Si se trata ya de una compañía que tiene un cierto margen de ganancias, pues la verdad es que patentar se hace absolutamente factible. Tenemos una pregunta acerca del tiempo de vigencia de una patente y de que esta es de 20 años. Que si en opinión del entrevistado está bien este tiempo. Podríamos decir que esto depende mucho del marco. Explícitamente hablando de medicamentos. Si nosotros pensamos desde que se desarrolla una molécula, se patenta esa molécula y llega al mercado, en ese traslado de fases clínicas, de transferencias, de validación, etcétera, se lleva un buen número de años. Y a veces cuando el mercado tiene ya este producto, esta patente ya tiene, no sé, 10 años antes, o quizás más de 10 años. Entonces, el tiempo que queda para su comercialización y para poder extraer todo lo invertido en ese fármaco, el tiempo es muy poco. Y probablemente por ese poco tiempo es que a veces los precios son exorbitantes para algunas moléculas nuevas. Entonces, si este tiempo fuera extendido, probablemente el tiempo para recuperar esa inversión sería menor y por lo tanto probablemente los costos de salir al mercado serían menores. Por supuesto, esto sería en beneficio del innovador, pero significaría que se retrasaría la salida de genéricos. Entonces es un balance. De cualquier manera, pues no está en nuestras manos pues esa regulación, son 20 años y eso es fijo. Lo que podemos pues es pensar en opiniones. Bueno, hay una pregunta sobre que cuando se busca innovar, ¿qué camino se prefiere? Si la metodología o el instinto. Y también esto tiene que ver con otra pregunta sobre de dónde se gana inspiración. No localizo la pregunta, la persona, pero bueno, es una pregunta un poquito relativa. Y esto va hacia que se necesitan de ambas. Se necesita tanto un patrón, un marco de referencia, se necesita estructura para poder darle forma a algo, pero por supuesto también se debe de tener algo de instinto, algo de creatividad. Y ahora sí, cómo enseñar creatividad, pues es difícil, ¿no? Es algo que probablemente se tiene o no se tiene, o se explota o no se explota, pero siempre va a ser una mezcla de ambas. Va a ser una mezcla de creatividad, de iniciativa,
y también algo de metodología, pues para poder llegar a demostrar y a concluir que algo es novedoso, que algo es factible de ser reclamado. Hay otra pregunta que nos dice J. Márquez, nos dice, si existe una patente que protege forma farmacéutica, cápsula o tableta y dosis, ¿se puede someter un producto con una dosificación oral que dosifique una combinación, ejemplo, polvo con tableta, en una cápsula con la dosis que está protegida? ¿Qué posibilidad existe de obtener la patente? Es una excelente pregunta. Bueno, la respuesta corta es sí. Si hay algo distinto, si no hay algo en el mercado igual a lo que yo pretendo, a lo que un individuo pretende colocar, si hay esa novedad, sí se cumple ese requisito. Hay actividad inventiva, evidentemente aquí se habla de ello, está combinando diferentes materiales y todo dentro de una cápsula, por supuesto. ¿Existe? Sí, no existe, entonces es novel, sí es novel. La probabilidad de obtener la patente es buena, pero aquí hay que cuidar otra cosa. Se cumplen estos requisitos, pero otro requisito obvio que también hay que evadir es el requisito de que ese producto no esté protegido. Es decir, que no haya que la molécula, hay que pensar en la molécula, que la molécula ya esté libre. Si la molécula todavía no está libre, aunque quiera ponerla en una forma farmacéutica que aún no exista, pues no la voy a poder comercializar porque simplemente el activo todavía está protegido. Entonces, si cumplo con todos los requisitos y además no estoy invadiendo los derechos de un tercero, absolutamente puedo ir a proteger esto como está colocando esta pregunta J. Márquez. Otra pregunta es, ¿de qué te sirve tener la patente? Una patente sirve, ya lo comentó Gustavo, para tener el derecho exclusivo de comercialización, de obtener un beneficio monetario de que las ganancias derivadas de esa protección pues sean para el poseedor de esa patente. Pero también puede servir, por ejemplo, como una patente de defensa. Vamos a decir, a mí se me ocurre algo y hay muchas personas que están en ese nicho de negocio. Si yo ya patento, prevengo de que alguien más llegue y tome ese conocimiento o esa novedad en su beneficio. Pues bueno, queda un minuto. Lamento mucho el que nuestro principal, nuestro ponente para esta plática no haya podido continuar. Es una falla técnica pues inesperada. Sin embargo, pues creo que en los minutos en los que estuvo Gustavo con nosotros, en realidad tuvimos una información extremadamente valiosa. Quiero agradecer a todos los presentes por su presencia y por su comprensión. Y vamos a continuar con la siguiente charla del programa.